Perdón, presidente, pero le voy a cambiar el tema totalmente. Si yo tengo un desacuerdo hasta ahora con su gobierno es en el tema de la Guardia Nacional. Entonces quería preguntarle si su postura con respecto al mando en manos militares es inamovible o si se le puede convencer de eso. Pues yo creo que lo más conveniente es utilizar a una institución como el Ejército, con la experiencia del Ejército, para crear la Guardia Nacional. El Ejército mexicano es un ejército surgido del pueblo, es un ejército revolucionario, un ejército que se creó para enfrentar a Victoriano Huerta. Se creó en 1913, el nuevo ejército. Ha sido muy respetuoso de la autoridad civil. No es el ejército de otros países, es distinto. Ahora que me tocó decidir sobre quién iba a estar de general secretario, quién iba a ser el secretario de la Secretaría de la Defensa, vi los expedientes de todos los generales en activo y me llamó mucho la atención, hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de soldados. Es un ejército. Estoy hablando de los generales, altos mandos. Los altos mandos. ¿Sí? Entonces, y yo tengo la convicción de que podemos darle un giro al ejército. ¿Un giro? Sí. De que no solo se ocupe de la seguridad nacional, de la seguridad interior, sino que nos ayude en la seguridad pública. Y esto es aprovechar experiencia, aprovechar recursos, aprovechar elementos. No se sabe que el presidente, el titular del Ejecutivo, cuenta solo con 20,000 efectivos para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Porque de acuerdo a la Constitución, el Ejército y la Marina no pueden hacer labores de seguridad pública. Entonces se creó la Policía Federal hace 20 años y ese proyecto fracasó. O sea, no es una policía capacitada, profesional. No se hizo un buen trabajo para tener una policía. Entonces ahora se cuenta con 20,000 elementos, son en total 40,000, pero la mitad está dedicada a otras funciones. No tienen instalaciones, no tienen cuarteles, van a misiones a los estados, se hospedan en hoteles. O sea, es hasta humillante para ellos, no para los elementos. Entonces, el ejército tiene 220,000 elementos. Pero bajo mando militar. Es que entonces no va a haber Sí. ¿Cuál es la diferencia Sí, de estos 12 años? Estos 12 años, el ejército y la marina han estado en las calles, han participado en operativos. Sí, que primero de que no se han ocupado de la seguridad pública. No se han ocupado de la seguridad pública. No, pero han combatido al crimen, presidente. Han combatido al cartel. Claro. Ahí vamos. O sea, el enfoque ha sido ese. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿sí?, ¿qué es lo más importante? Si hay que optar, que la política es optar entre inconvenientes. Pues a mí lo que me importa, ¿sí?, es Seguridad. Que no haya homicidios, que no haya robos, ¿sí?, que no haya secuestros. Entonces, si nos vamos a estrategias que nosotros no diseñamos,
o que no obedecen a nuestra realidad, sí, pues entonces vamos a estar en lo espectacular. Sí, ya agarramos a un jefe, ahora agarramos a otro, nos especializamos en eso. ¿Y la seguridad pública qué? O sea, ese es el tema. Pues, eso explica, presidente, que desde que usted ganó las elecciones ha habido un cambio en el discurso. Ya no es la lucha contra el crimen y los cárteles. Se ha rescatado el concepto de la seguridad versus operativos. ¿Eso es? Sí. Por eso usted jamás ha vuelto a hablar de la lucha, no por la seguridad, que eso lo ha dicho desde siempre, es más, anunció que usted se haría cargo personalmente de eso. Y lo estoy haciendo, pero en el enfoque de seguridad pública. Exacto. O sea, no lucha contra el crimen, sí, seguridad, los cárteles, de la gente. Y la otra cuestión que es importante, o sea, y otras más, pero bueno, el trabajar de manera coordinada. ¿Qué hacían? Defensa Marina y la nueva corporación o la policía. Ajá. Sí, o sea, trabajaba por su cuenta la Marina, equipos especializados, ¿sí?, para enfrentar al crimen organizado. El Ejército hacía lo propio, la Policía Federal lo mismo. Eso ya no. Saber si es cierto de que está considerado México como uno de los países con más seguridad para la inversión. O sea, un país en el que se puede invertir, hay confianza. Entonces, vamos bien. En el caso del presupuesto, fue bien visto, el que sea un presupuesto muy equilibrado. Cumplimos con los compromisos de no dejar de pagar servicio de deuda, de destinar recursos para el pago de pensiones, de jubilaciones. Se incrementó, esto no se sabe, pero es importante, se incrementó el monto de las participaciones federales a los estados, en términos reales, en 8%. O sea, van a recibir más los estados y municipios. Esa es la posición de algunos gobernadores. Sí, porque pues están en su deber, ¿no?, de pedir más para sus estados. Están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Es su trabajo, claro. Es su trabajo. Pero lo cierto es que hubo un tratamiento muy respetuoso. Y al mismo tiempo tenemos inversión. Vamos a tener cerca de 700,000 millones de pesos para inversión. O sea, creció el monto de inversión, y aseguramos todos los programas sociales, los compromisos que hicimos. Sin déficit, sin aumento en el déficit, sin deuda, sin impuestos, sin aumentos de impuestos en términos reales y sin gasolinazos. Entonces, ahí vamos, va bien. El objetivo es que haya crecimiento económico, ¿sí? Ese es el objetivo que tenemos. Pensamos que lo vamos a lograr porque tenemos proyectos muy importantes. Vamos a desarrollar mucho el sur-sureste, ¿sí? El Tren Maya, la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales maderables, que va a representar dar empleos a 400,000. A ver, lo detengo ahí un momento, presidente, porque yo he escuchado y he visto análisis de muchos economistas que dicen que el énfasis se puso de forma muy significativa en lo social, en esta inversión social, en los programas sociales, y que la parte productiva o el presupuesto destinado a generar inversión
infraestructura, plazas de empleo, ese es mucho más reducido. No sé cómo están los porcentajes, pero creo que en lo social está como en 60% más o menos, ¿es correcto? Y en lo productivo a lo mejor un poquito menos. ¿Qué dice esto? La idea es... Sí estamos destinando recursos como nunca a lo social. O sea, vamos a... Y menos a lo productivo. No, también. Lo que pasa que vamos a hacer una mezcla de recursos de inversión pública y de inversión privada para proyectos específicos que nos va a dar muy buenos resultados. La inversión pública para proyectos productivos va a ser básicamente capital semilla. Voy a poner un ejemplo. El Tren Maya. Muy polémico, por cierto, Sí, también, sí, presidente. sí. Pues sí, 1.500 kilómetros de... Ahí tampoco hemos vías visto a los ecologistas levantando férreas. la voz, por cierto. No, pues es que no hay razón. Voy a explicar por qué. O sea, son 1.500 kilómetros, ¿no? Y la mitad de esos 1.500 kilómetros, 800 kilómetros, es la antigua vía ¿sí? del tren del sureste, que se construyó en los años 50 del siglo pasado. O sea, Entonces, la mitad ya está trazada, digamos, sí, ya está ahí. Sí, hay un derecho de vía, no se afecta en lo más mínimo. Y de regreso de Cancún hacia Escárcega, los otros 1.700 kilómetros, vamos sobre el derecho de vía de la carretera y de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, este tema de que se tumba selva, ¿eso es falso? No se va... ¿Nada? falso, ¿No se toca? Ni un árbol. Ni un árbol. Al contrario, vamos a sembrar, les decía, en el sureste 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. O sea, pues es una oposición que respetamos, pero que no tienen razón. Hay que enfrentar todo esto, o sea, además garantizar el derecho a la crítica y a la polémica. El no dejarnos sobre esto es a lo mejor lo que nos puede presentar como intolerantes, pero no, que haya críticas. Bueno, pero bueno, el tren, calculamos que son 180,000 millones De inversión. pero nosotros vamos con 50,000 millones, o sea, El gobierno. Correcto. Sí. ¿Y lo demás viene de? De iniciativa privada. Nacional. Es una mezcla nacional y extranjera. Y aquí voy a decirles algo que es importante. Para crecer, esto lo sabe muy bien Enrique, y lo saben los economistas, y lo saben los especialistas, pues se requiere de inversión pública, pero también de inversión privada. Pero no solo de inversión privada nacional, se requiere de inversión privada extranjera, se necesita. Y hemos estado haciendo una labor importante de convencimiento, ¿sí? de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, para que el fenómeno migratorio lo enfrentemos con desarrollo, con empleo, y lograr que la migración sea optativa, ¿sí? no obligatoria. La gente, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. No olvides de darle like al video. Coméntanos, ¿tú qué opinas? Comparte este video para que a todos les llegue esta noticia.